Amados hermanos y hermanas en la fe, hoy nos sumergimos en una de las narraciones más profundas y conmovedoras de las Sagradas Escrituras. Es la historia de Jonás y el gran pez, un relato que encontramos en el libro de Jonás de nuestra amada Biblia. Esta historia, aunque breve, está cargada de temas centrales que resuenan en el corazón de cada creyente. Nos habla de la desobediencia humana, del arrepentimiento sincero y, sobre todo, de la inmensurable misericordia de Dios. Su significado trasciende el tiempo, convirtiéndose en una de las narraciones más conocidas y simbólicas de todo el canon bíblico. Es un espejo donde podemos ver reflejadas nuestras propias luchas y esperanzas. La relevancia de este relato ha perdurado a través de los siglos, tocando innumerables vidas con su poderoso mensaje. Nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el Creador y con nuestros semejantes. En los días de antaño, la voz de Dios se manifestó con claridad a Jonás, un profeta hebreo. El Señor le confió una misión de vital importancia, un encargo que cambiaría el curso de muchas vidas. La misión era ir a Nínive, una ciudad grande y poderosa, conocida por su iniquidad. Dios le ordenó que se levantara y fuera a predicar contra la maldad que allí imperaba, para que sus habitantes se volvieran de sus malos caminos. Sin embargo, la reacción de Jonás fue de profunda desobediencia. En lugar de acatar el mandato divino, su corazón se llenó de temor y resistencia. No quería ser el mensajero de la advertencia de Dios. Así, Jonás tomó una decisión que lo alejaría del propósito divino. Huyó en dirección opuesta a Nínive, buscando escapar de la presencia del Señor y de la responsabilidad que le había sido encomendada. Su destino de huida era Tarsis, un lugar lejano, en el extremo opuesto del mundo conocido. Jonás creyó que, al alejarse tanto, podría eludir la voluntad de Dios y sus designios. El posible motivo de su huida era un temor profundo y paradójico. Jonás temía que Dios, en su infinita bondad, perdonara a los ninivitas si se arrepentían, y él no deseaba que la ciudad enemiga fuera salvada. Jonás abordó un barco con destino a Tarsis, pensando que había logrado su escape. Pero la mano de Dios no puede ser evadida, y pronto un evento sobrenatural se desató sobre el mar. Una gran tormenta, furiosa y repentina, se levantó, amenazando con destrozar la embarcación. Las olas gigantescas golpeaban el barco, y el viento aullaba con una fuerza aterradora. La reacción de los marineros fue de pánico y desesperación. Aterrorizados, clamaron a sus dioses y arrojaron la carga al mar, intentando aligerar el barco y calmar la furia de los elementos. En medio del caos, los marineros, mediante un sorteo, descubrieron que Jonás era la causa de la furia del mar. La verdad se reveló, y la mano de Dios se hizo evidente en la calamidad. Con el corazón lleno de angustia, los marineros interrogaron a Jonás. Le preguntaron quién era, de dónde venía y qué había hecho para provocar tal ira divina. Jonás, con humildad y arrepentimiento, confesó que estaba huyendo de Dios, el Señor del cielo y del mar. Admitió su desobediencia y la razón de la tormenta. Entonces, Jonás hizo una petición sorprendente y sacrificial. Les pidió que lo arrojaran al mar, pues sabía que por su causa la tormenta se había desatado con tanta violencia. El propósito de su petición era salvar a los marineros y al barco. Jonás comprendió que su vida era el precio para calmar la tormenta y apaciguar la ira divina. A regañadientes y con gran pesar, los marineros oraron a Dios y finalmente arrojaron a Jonás al mar. En el instante en que tocó las aguas, la tormenta cesó y el mar se calmó. Pero la historia de Jonás no terminó en las profundidades del mar. En un acto de intervención divina, Dios envió un gran pez, preparado para cumplir un propósito específico. El pez, obedeciendo la orden de su creador, se tragó a Jonás. Así, el profeta desobediente encontró un refugio inesperado en el vientre de la criatura marina. Dentro del pez, en la oscuridad y la desesperación, Jonás oró a Dios.
Su corazón, antes rebelde, ahora clamaba con sinceridad desde lo más profundo de su aflicción. El contenido de su oración fue un lamento de arrepentimiento. Jonás reconoció su desobediencia, su necedad y su pecado, y clamó por la misericordia del Señor. En su oración, Jonás hizo una promesa solemne. Prometió cumplir el mandato de Dios, servirle con fidelidad y ofrecerle sacrificios de gratitud si era liberado de su prisión. Jonás permaneció 3 días y 3 noches dentro del pez, un tiempo de profunda reflexión y transformación. Fue un período de muerte y resurrección simbólica para el profeta. Finalmente, en un acto de gracia y poder, Dios ordenó al pez que vomitara a Jonás en tierra firme. El profeta fue liberado, renacido de las profundidades, listo para una segunda oportunidad. Después de esta experiencia transformadora, la voz de Dios volvió a resonar en el corazón de Jonás. El segundo mandato era claro: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez, Jonás no dudó. Con un corazón humilde y obediente, se levantó y fue a Nínive, tal como el Señor le había mandado. La lección del gran pez había calado hondo en su espíritu. Jonás comenzó a predicar en la vasta ciudad, proclamando el mensaje divino con autoridad. Su voz resonó por las calles, anunciando que Nínive sería destruida en 40 días. Para asombro de Jonás y para gloria de Dios, los ninivitas creyeron el mensaje. Desde el más grande hasta el más pequeño, se arrepintieron de sus pecados. El rey de Nínive, al escuchar la palabra de Jonás, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Decretó un ayuno y un clamor a Dios. Los ninivitas, con un arrepentimiento sincero, se vistieron de saco y ceniza y clamaron a Dios con todas sus fuerzas. Se apartaron de su mal camino y de la violencia de sus manos. Al ver su arrepentimiento y cómo se volvían de su maldad, Dios decidió perdonarlos. Su corazón compasivo se conmovió y no ejecutó el castigo que había anunciado. Dios, en su infinita misericordia, no destruyó la ciudad. La vida de miles de personas fue salvada gracias a la obediencia de un profeta y al arrepentimiento de un pueblo. Sin embargo, la reacción de Jonás ante la misericordia de Dios fue de profundo enojo. Se sintió frustrado y molesto porque Nínive no había sido destruida. La expectativa de Jonás era ver la aniquilación de la ciudad. Él había deseado que el juicio de Dios cayera sobre sus enemigos, y la compasión divina lo desilusionó. En su frustración, Jonás deseó la muerte. Le dijo a Dios que era mejor para él morir que vivir, pues su deseo de justicia, tal como él la entendía, no se había cumplido. Entonces, Dios le dio una lección profunda sobre la compasión y el amor. Hizo crecer una planta de ricino para darle sombra a Jonás, y luego la secó, provocando su ira. El mensaje de Dios fue claro y contundente. Le preguntó a Jonás si tenía razón para enojarse por la planta, y luego le reveló que su preocupación por la humanidad era mucho mayor que la de Jonás por una simple planta. Dios mostró la importancia de la misericordia y el perdón, incluso hacia aquellos que Jonás consideraba sus enemigos. Su amor no tiene límites ni preferencias. El alcance del perdón de Dios es universal, extendiéndose incluso hacia aquellos que, a nuestros ojos, parecen indignos. Su gracia es para todos los que se arrepienten. La historia de Jonás nos deja lecciones principales que son fundamentales para nuestra fe. Nos enseña sobre la obediencia a la voluntad divina, la necesidad del arrepentimiento sincero y la grandeza de la misericordia de Dios. Nos revela la verdadera naturaleza de Dios, un Dios de amor incondicional y perdón ilimitado. Su carácter es compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Esta narración nos asegura que Dios siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. No importa cuán lejos hayamos huido o cuán grande haya sido nuestra desobediencia, su gracia nos espera. Que la historia de Jonás nos inspire a obedecer la voz de Dios,
a arrepentirnos de nuestros errores y a extender la misma misericordia que Él nos ha mostrado a todos los que nos rodean. Amén.